Observa el momento exacto. El pez toca el cebo. Lo estudia. Gira la cabeza levemente. Y entonces se va. Ocurre en los primeros 3 segundos bajo el agua. Es invisible desde la orilla. Pero es la diferencia entre quien espera horas y quien llena el balde en 30 minutos. Durante años creíste que el problema estaba en el equipo. Cañas más sensibles, carretes más precisos, señuelos con colores perfectos. Invertiste, probaste, y seguiste regresando con el balde casi vacío. Lo extraño es que el pez estaba ahí. Se acercaba. Inspeccionaba el cebo con curiosidad. Pero algo imperceptible lo hacía retirarse justo antes del ataque. Existe una técnica que los pescadores antiguos dominaban a la perfección. Tan simple que hoy parece obvia. Pero quedó enterrada. No porque dejara de funcionar, sino porque no genera ganancias. Cuando la pesca se convirtió en industria, el enfoque cambió. Aparecieron soluciones para compensar errores invisibles en lugar de enseñarte a corregirlos. Equipos complejos. Accesorios sofisticados. Tecnología que prometía resolver lo que solo la técnica resuelve. La causa del fracaso casi siempre es la misma. ¿Cómo se comporta el cebo en los primeros segundos dentro del agua? La mayoría lanza y espera. Pero el ataque se decide en el instante inicial de la caída. Ahí se gana o se pierde todo. Si te gusta la pesca real, este canal es para ti. Aquí rescatamos el conocimiento que la industria prefiere enterrar. Suscríbete y activa la campanita porque cada semana desenterramos técnicas que realmente funcionan. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. ¿Desde qué río, lago o costa sigues este canal? Quiero leerte. La técnica que voy a mostrarte no depende de equipo caro, depende de control. Control de la caída, control de la tensión, control del momento exacto. Hay un microajuste en la tensión de la línea que elimina la desconfianza del pez. No siente resistencia antes de tiempo. No percibe amenaza. Simplemente reacciona. Y cuando reacciona, ataca con decisión. Un pescador veterano me lo explicó hace años. No necesitas engañar al pez. Solo no asustarlo. Eso lo cambia todo. Tal vez tú también lo hiciste. Compraste señuelos caros pensando que el cebo era el problema. Cambiaste de lugar creyendo que ahí no había peces. Gastaste esperando que el equipo nuevo resolviera todo, pero el error seguía ahí, invisible, repitiéndose en cada lanzamiento, y nadie te lo dijo. Esta técnica no se puede vender en una caja llamativa, no necesita actualización anual, no genera dependencia comercial, solo requiere atención, práctica, y entender que la diferencia real está en lo que casi nadie ve. Los pescadores experimentados lo aprendían observando el agua, el comportamiento del pez, el momento exacto en que el anzuelo debía presentarse. No en revistas, no en tiendas, en la orilla. Era simple, tan simple que hoy parece imposible que funcione tan bien. Pero funciona. Cuando la aplicas correctamente, algo cambia. El tiempo entre picadas productivas se acorta. Las capturas se vuelven constantes. El balde se llena con una frecuencia que antes parecía pura suerte. No es suerte, es precisión. No es magia, es entender el detalle que la mayoría ignora. El pez no ha cambiado, su instinto sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue cómo pescamos. Cuando recuperas ese ajuste casi invisible, los resultados aparecen. No se trata de gastar más, se trata de recuperar el conocimiento que siempre funcionó. El pez sigue ahí, la oportunidad también. Ahora descubrirás el detalle que cambia el resultado. Mi abuelo pescaba en el río Tajo desde los 8 años. Nunca pisó una tienda especializada, nunca compró un señuelo importado. Nunca leyó una revista de pesca. Y pescaba más en una mañana que muchos en un mes entero. Tenía una caña de bambú heredada de su padre. Un carrete simple que chirriaba al girar. Anzuelos comunes del mercado del pueblo. Nada más. Pero dominaba algo que ningún equipo moderno puede reemplazar. El momento exacto. Recuerdo una tarde en la orilla. Tenía 11 años. 2 horas sin una sola picada. El sol bajaba. Yo quería irme. Él me miró y dijo algo que nunca olvidé. El pez no es tonto. Sabe cuándo algo no es natural. Si siente que tiras de él antes de morder, se va. Tienes que darle libertad. Justo la necesaria. Ni más ni menos. En ese momento no lo entendí. Pensé que hablaba de soltar más cuerda, de dar línea libre. Pero no era eso. Hablaba de mantener una tensión casi imperceptible. Lo suficiente para sentir el toque. No tanto como para que el pez sintiera resistencia. Un equilibrio delicado, invisible, completamente decisivo. Los pescadores antiguos lo aprendieron observando.
sin videos, sin cursos. Solo el agua, el pez y décadas de experiencia acumulada. Notaron que cuando el cebo caía con total libertad, el pez lo tocaba pero no atacaba con decisión. Cuando caía demasiado tenso, ni siquiera se acercaba. Pero cuando encontrabas ese punto medio exacto, el comportamiento cambiaba por completo. El pez se acercaba sin desconfianza. Tomaba el cebo, lo acomodaba en la boca, giraba levemente, y justo ahí ocurría la clavada perfecta. Mi abuelo lo hacía sin pensar. Instinto puro. Generaciones de conocimiento transmitido en la práctica, nunca en palabras. No necesitaba nombre técnico. Simplemente lo hacía. Y funcionaba. Los viejos del puerto de Galicia lo llamaban pescar con mano suave. Los del Ebro decían dejar que el pez decida. Los marineros de Andalucía lo conocían como dar confianza al anzuelo. Nombres diferentes, mismo principio. Todos entendían que el error más grande era precipitarse. Clavar demasiado pronto, mantener la línea demasiado tensa, controlar en exceso. Eso hacía que el pez detectara algo extraño y soltara el cebo antes de comprometerse. Cuando entiendes el tiempo exacto, ese pequeño retraso de 1 o 2 segundos, todo cambia. Ahí es donde el pez decide. Y cuando decide, decide de verdad. Recuerdo otra tarde con mi abuelo. Ya había entendido la técnica. Lancé. Mantuve esa tensión suave. Sentí el toque. Esperé. Un segundo más y clavé. El pez estaba enganchado firme, sin escape, sin error. Mi abuelo sonrió. No dijo nada, solo asintió. Esa fue toda la confirmación que necesité. Durante generaciones esto se enseñó así. A la orilla del río, de padre a hijo, de abuelo a nieto, sin nombres complicados, sin marketing, solo observación y experiencia. Pero cuando los equipos modernos prometieron sensibilidad total y detección instantánea, muchos dejaron de observar al pez. Empezaron a depender de la tecnología. Olvidaron la técnica. Olvidaron que el pez tiene millones de años de evolución, que su instinto es perfecto, que detecta cualquier anomalía en el agua. Olvidaron que la mejor forma de pescar no es engañar al pez. Es no asustarlo. Mi abuelo murió hace 10 años. Se llevó secretos consigo. Secretos que nunca escribió, que solo transmitía en la práctica. Pero este secreto todavía vive. Vive en los pocos pescadores viejos que quedan. En quienes aprendieron observando en lugar de comprando. En quienes entienden que la simplicidad casi siempre vence a la complejidad. Y ahora vive en ti. Estás a punto de aprender exactamente cómo aplicarla. Paso a paso. Desde el lanzamiento hasta la clavada perfecta. Cuando la domines, entenderás por qué los pescadores antiguos llenaban el balde mientras otros apenas conseguían una picada. No era suerte, nunca lo fue. Era conocimiento puro. Entonces, las tiendas especializadas cambiaron todo. Pescar dejó de ser observación, dejó de ser paciencia, dejó de ser técnica refinada. Se convirtió en comprar cañas con carbono japonés, carretes con frenado magnético avanzado, señuelos con vibración ultrasónica. Y todos empezamos a creer que el problema era nuestro equipo. Las revistas mostraban solo productos importados. Los programas de televisión exhibían solo alta gama. Los influencers tenían patrocinadores que pagaban por decir que sin ese equipo específico no había resultados. Nadie hablaba de técnica, nadie hablaba de observación, nadie enseñaba el momento exacto de la clavada, porque eso no se vende en una caja. El conocimiento que funcionaba desde hace generaciones quedó enterrado. Se convirtió en cosa de pescadores viejos, de quien no entendía de pesca moderna. Tal vez tú también lo hiciste. Compraste señuelos caros pensando que el cebo era el problema. Cambiaste de caña creyendo que necesitabas más sensibilidad. Invertiste en carretes de última generación esperando mejores capturas. ¿Y qué pasó? Seguiste volviendo con el balde vacío. ¿Cuántas veces gastaste en equipo nuevo sin resultados? ¿Cuántas veces pasaste el día entero sin una sola picada productiva? Y el viejo a tu lado, con caña de bambú y anzuelo común, se iba con peces. No entendías cómo. Él no usaba nada especial, no tenía equipo moderno, no gastaba en señuelos importados. Entonces, ¿por qué pescaba más? Porque nunca olvidó la técnica. Sabía que el pez no ve marcas, no distingue entre anzuelo japonés o común. No le importa si tu caña costó 50 o 500 euros. El pez solo reacciona a movimiento natural. Y el movimiento natural no depende del equipo. Depende de cómo controlas la caída del cebo en los primeros segundos bajo el agua. Ese detalle invisible que casi nadie enseña. Ese microajuste en la tensión que elimina la desconfianza. Los mejores pescadores que conocí eran los más simples. Hombres que pescaban desde niños con el abuelo en el río.
que aprendieron mirando el agua, sintiendo el viento, observando la luna, que sabían más de peces que cualquier vendedor con título. Nunca dependieron de marketing, y pescaban más en un día que nosotros en un mes. Este conocimiento está desapareciendo. Cada pescador antiguo que muere se lleva secretos consigo. Técnicas que funcionan desde hace más de 100 años siendo olvidadas. La próxima generación crecerá pensando que pescar es comprar equipo, pero no tiene que ser así. La técnica sigue funcionando. El pez sigue siendo el mismo. Su instinto no cambió. Lo que cambió fue nuestra forma de pescar. Ahora es momento de recuperar lo que olvidamos. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona, paso a paso, sin secretos. Puedes hacerlo con lo que ya tienes. No necesitas equipo especial. No necesitas gastar. Solo entender el detalle que cambia todo. La técnica tiene 3 momentos clave: lanzamiento, caída y clavada. Cada momento importa. Cada momento tiene su error común. Y cada momento puede ser la diferencia entre el balde lleno o vacío. Primer momento, el lanzamiento. Lanza con suavidad, sin fuerza excesiva. El objetivo no es alcanzar distancia. El objetivo es que el cebo entre al agua de forma natural, sin levantar sospechas. Cuando el cebo cae con violencia, genera ruido. El pez lo percibe, se aleja, lanza con control. Deja que el cebo vuele limpio, que caiga suave. Segundo momento, la caída. Aquí está el secreto que casi nadie enseña. Cuando el cebo toca el agua, no sueltes toda la línea de golpe. Tampoco la mantengas completamente tensa. Mantén una microtensión casi imperceptible. ¿Cómo? Con el dedo índice sobre el hilo aplica una presión leve, tan leve que apenas frena la caída, pero suficiente para sentir cualquier toque. El cebo baja con libertad pero con control. Esto marca la diferencia. Cuando el pez se acerca y toca el cebo, no siente resistencia inmediata. No detecta amenaza. Simplemente lo toma. Si hubiera soltado toda la línea, el cebo caería muerto y el pez lo tocaría sin compromiso. Si la hubieras mantenido demasiado tensa, el pez sentiría el tirón antes de morder y se alejaría. Con esta microtensión, el equilibrio es perfecto. El pez toma el cebo, lo acomoda, gira levemente, y ahí empieza el tercer momento. Tercer momento, la clavada. Este es el error más común. La mayoría clava en el primer toque, sienten el movimiento y reaccionan de inmediato. Tiran de la caña con fuerza y pierden al pez. ¿Por qué? Porque el pez todavía no tiene el anzuelo completamente dentro, solo está explorando, mordisqueando, probando. Si clavas en ese instante, el anzuelo sale limpio. El pez se asusta, no vuelve, tienes que esperar 1, 2 segundos. Sentir el segundo tirón. Ese tirón más decidido. Ese momento en que el pez gira y empieza a nadar con el cebo dentro. Ahí clavas. Movimiento firme pero no violento. Levantas la caña con decisión. El anzuelo se engancha perfecto. El pez no tiene escapatoria. Esta técnica funciona especialmente bien en aguas con ligera corriente. El movimiento natural ayuda a que el cebo parezca auténtico. También es muy efectiva en lagos con peces desconfiados, precisamente porque elimina la resistencia prematura que los alerta. 3 errores que arruinan esta técnica. Error 1. Soltar la línea completamente después del lanzamiento. Pierdes control. No sientes el toque a tiempo. Error 2. Mantener la línea demasiado tensa desde el principio. El pez detecta resistencia y ni siquiera se acerca. Error 3. Clavar en el primer toque. El anzuelo sale limpio. Pierdes la oportunidad. Si evitas estos 3 errores, los resultados cambian de inmediato. No es complicado, no requiere años de práctica, solo requiere atención. Atención a la caída, al toque, al momento exacto. Cuando dominas esto, algo curioso ocurre. Las picadas se vuelven constantes, los enganches son firmes, el pez no escapa en el último segundo. El balde empieza a llenarse, no porque aparecieron más peces, porque dejaste de cometer el error invisible que los espantaba. Puedes aplicar esto hoy, con tu equipo actual, sin gastar un euro. Porque la pesca no se trata de tener más, se trata de entender mejor. La primera vez que apliqué esta técnica correctamente fue un domingo de octubre. El río estaba en calma, el agua clara como vidrio. El sol apenas asomaba entre los árboles proyectando sombras largas sobre la orilla. Llevaba 3 horas sin una sola picada productiva. Había probado diferentes cebos, cambiado de lugar 2 veces, ajustado la profundidad del anzuelo. Nada funcionaba. La frustración empezaba a asentarse. Ese sentimiento de estar haciendo todo mal sin saber qué. Entonces recordé las palabras de mi abuelo.
Dale libertad. Justo la necesaria. Decidí intentarlo, una vez más, pero esta vez diferente. Respiré hondo. Observé el agua. Sentí el viento leve en la cara. Lancé con suavidad. El cebo voló limpio y entró al agua sin apenas ruido. Un pequeño círculo se expandió en la superficie. Y en el momento exacto en que el cebo tocó el agua, apliqué esa microtensión con el dedo índice sobre el hilo. Apenas perceptible, apenas suficiente. El cebo bajó. Podía sentir el agua, la corriente moviendo la línea levemente. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Y entonces lo sentí. Un toque suave, casi imperceptible. El instinto me pedía clavar. Ahora, ya. Pero esperé. Conté mentalmente. 1, 2. Sentí el segundo tirón. Más decidido, más comprometido. La línea se tensó con más fuerza. Levanté la caña con firmeza. El pez estaba enganchado. La caña se dobló. La línea cortó el agua. Podía sentir el peso, la lucha, la vida al otro lado. No fue un pez enorme, no fue récord, pero fue la confirmación que necesitaba. La técnica funcionaba. Las manos me temblaban levemente mientras recogía la línea. El pez rompió la superficie. El agua brillaba en sus escamas. Lo sostuve un momento antes de soltarlo de nuevo al río. Volví a lanzar. Apliqué el mismo control, la misma microtensión, la misma paciencia en la clavada. Otra picada. Otro pez. En menos de 30 minutos, el balde que había estado vacío durante horas empezó a llenarse. No había cambiado de lugar. No había cambiado de cebo. No había cambiado de equipo. Solo había cambiado la forma de controlar esos primeros segundos dentro del agua. Ese detalle invisible que separa la espera vacía de las capturas constantes. Esa tarde lo entendí. No se trataba de suerte. Nunca fue suerte. Se trataba de eliminar el error que yo mismo cometía sin darme cuenta. El pez siempre estuvo ahí. Siempre se acercó. Siempre tocó el cebo. Pero yo lo espantaba en el último segundo. Con mi impaciencia. Con mi tensión excesiva. Con mi falta de control. Cuando corregí eso, todo cambió. Las semanas siguientes confirmaron lo mismo. La técnica funcionaba. Una y otra vez. En aguas tranquilas. En aguas con corriente. En días soleados. En días nublados. El principio era siempre el mismo. Controlar la caída, sentir el toque, esperar el momento exacto, clavar con decisión. Los resultados eran constantes. Empecé a notar algo más. Otros pescadores en la orilla me observaban. Veían que yo pescaba y ellos no. Mismo cebo, mismo río. Pero volvían sin nada. Algunos se acercaban y preguntaban: ¿qué señuelo usas? ¿Qué marca es tu caña? ¿Dónde compraste ese anzuelo? Cuando les decía que no era el equipo, sino la técnica, muchos no me creían. Estaban tan convencidos de que la solución era comprar algo nuevo que no podían aceptar que el problema estaba en cómo pescaban. Pero algunos sí escuchaban, algunos sí prestaban atención. Les mostraba la microtensión, les explicaba el momento de la clavada, les enseñaba a esperar ese segundo tirón. Y cuando lo aplicaban correctamente, los resultados aparecían. No de inmediato, requería práctica, atención, pero funcionaba. Eso era lo único que importaba. Esa tarde de octubre, sentado en la orilla con el balde lleno, entendí por qué mi abuelo nunca necesitó equipo moderno. Porque él ya sabía lo que la industria no quiere que sepas. Que la pesca no se compra, se aprende. Que la técnica siempre vence al marketing. Que el conocimiento transmitido de generación en generación vale más que cualquier producto importado. El sol empezaba a bajar. El agua reflejaba tonos naranjas y dorados. El silencio del río era casi perfecto, interrumpido solo por el canto lejano de algún pájaro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado algo que creía perdido. La conexión real con la pesca, la que no depende de tiendas, la que no necesita actualizaciones, la que simplemente funciona. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces has ido a pescar y vuelto sin nada? ¿Cuántas veces gastaste en cebo caro sin resultados? ¿Cuántas veces pasaste el día entero esperando sin una sola picada productiva? Y el viejo a tu lado, con caña simple y anzuelo común, se iba con peces. No entendías cómo. Pero ahora lo sabes. No era el equipo, no era el lugar, no era mala suerte. Era el detalle invisible que nadie te enseñó. Ese microajuste en la tensión que cambia todo. Ese segundo de paciencia que marca la diferencia entre el balde lleno y el vacío. Durante años creíste que necesitabas gastar más, que la solución estaba en comprar mejor equipo, que sin tecnología moderna no habría resultados, pero la verdad siempre fue otra. Los pescadores serios son los que dominan la técnica.
los que entienden el comportamiento del pez, los que observan en lugar de comprar. Mi abuelo era pescador serio y nunca pisó una tienda especializada. Los viejos del río Tajo eran pescadores serios y pescaban con lo mínimo. Los marineros de Galicia eran pescadores serios y llenaban el balde con conocimiento, no con dinero. ¿Y si la respuesta siempre estuvo frente a ti? ¿Y si nunca necesitaste ese señuelo de 50 euros? ¿Y si el problema no era tu caña, sino tu forma de usarla? Ahora entiendes por qué esta técnica no se enseña en tiendas. ¿Por qué no aparece en revistas especializadas? ¿Por qué los influencers patrocinados nunca hablan de esto? Porque pescador que domina la técnica no compra constantemente. Pescador independiente no da beneficio a la industria. La pesca no cambió. El pez no cambió. Su instinto sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue la forma en que nos hicieron pescar. Y ahora tienes la oportunidad de volver a lo que realmente funciona. No necesitas permiso de nadie. No necesitas validación de ninguna marca. No necesitas gastar más. Solo necesitas aplicar lo que acabas de aprender. Controlar la caída. Sentir el toque. Esperar el momento exacto. Clavar con decisión. Eso es todo. Simple, directo, efectivo. Cuando salgas al río la próxima vez, notarás la diferencia. Requiere un poco de práctica, un poco de atención. Pero cuando lo domines, nunca más pescarás de la misma forma. Porque habrás entendido lo que los pescadores antiguos siempre supieron, que la pesca se trata de conexión. Conexión con el agua. Conexión con el pez. Conexión con la tradición de los que vinieron antes. No se trata de tener el equipo más moderno. Se trata de entender el comportamiento más antiguo. El pez sigue ahí. La oportunidad también. Ahora conoces el detalle que cambia el resultado. La decisión es tuya. Puedes seguir gastando en tiendas. Puedes seguir creyendo que necesitas más tecnología. Puedes seguir volviendo sin peces pensando que es mala suerte. O puedes aplicar lo que acabas de aprender. Puedes rescatar el conocimiento que intentaron hacerte olvidar. Puedes convertirte en el pescador del que tu abuelo estaría orgulloso. Porque al final no se trata de cuánto gastas. Se trata de cuánto entiendes. El sol ya estaba bajo cuando recogí la caña esa tarde. El agua reflejaba el cielo anaranjado. El viento movía levemente las hojas. El silencio del río era perfecto. Miré el balde. Estaba lleno. No fue suerte. No fue casualidad. Fue conocimiento aplicado. Fue entender que la pesca nunca se trató de gastar más. Siempre se trató de observar mejor. Ese día recuperé algo que creía perdido. La conexión real con la pesca. La que no depende de marcas. La que no necesita actualizaciones. La que simplemente funciona. Y ahora tú tienes esa misma oportunidad. Puedes seguir el camino que la industria diseñó. El camino del consumo constante. El camino de creer que cada nuevo producto resolverá el problema. El camino de la dependencia. O puedes elegir el camino de los pescadores antiguos. El camino del conocimiento. El camino de la técnica refinada. El camino de la independencia. La técnica que acabas de aprender costó generaciones perfeccionarla. Fue transmitida de padre a hijo en orillas de ríos que ya no existen. Fue guardada por hombres que nunca escribieron un manual pero que pescaban más en un día que muchos en un mes. Ese conocimiento estuvo a punto de perderse. Cada año que pasa, cada pescador viejo que muere, se lleva secretos consigo. Pero hoy lo rescatamos. Hoy lo compartimos. Y ahora vive en ti. No es complicado. No requiere inversión. Solo requiere que prestes atención a ese detalle invisible que cambia todo. La microtensión en la caída. El momento exacto de la clavada. La paciencia de esperar ese segundo tirón. Cuando lo apliques, los resultados hablarán por sí solos. El balde se llenará. Las capturas serán constantes. Y entenderás lo que mi abuelo siempre supo. Que la mejor pesca no se compra. Se aprende. Imagina la próxima vez que vayas al río. El amanecer comenzando. La niebla sobre el agua. El cebo entrando limpio. Sientes el toque. Esperas. Sientes el segundo tirón. Clavas. El pez está enganchado, firme, sin escape. Y en ese momento entiendes que no necesitabas nada más. Solo necesitabas saber cómo hacerlo bien. Esa es la libertad que los pescadores antiguos tenían. La libertad de no depender de nadie.
La libertad de pescar con lo mínimo y volver con el balde lleno. Esa libertad ahora es tuya. La industria seguirá intentando venderte soluciones. Seguirá prometiendo que el próximo producto es el definitivo. Seguirá alimentando la idea de que sin gastar más no puedes pescar mejor. Pero tú ahora sabes la verdad, y la verdad te hace libre. Mi abuelo estaría orgulloso de saber que este conocimiento sigue vivo, que no murió con él, que se transmite a una nueva generación de pescadores que valoran la técnica sobre el marketing. El río sigue ahí. El pez sigue ahí. La oportunidad sigue ahí. La decisión es tuya. Pero ahora ya lo sabes.